Sí, muy buenos días a todos. Que bueno, agradecemos a Dios por todas las cosas que nos acontecen, el clima tan variado, que podamos disfrutar. Y hace rato cantábamos, ha sido bueno con nosotros, ha sido muy bueno, y dice la Escritura, ¿quién es bueno si no solamente hay uno? Y ante esa verdad empezamos nosotros a desmoronarnos, porque realmente el hombre no ha sido bueno, el hombre no es bueno, solamente bueno hay uno, es Dios, y en su fidelidad, su amor, su paciencia, bueno dándonos hijos, bueno dándonos provisión, bueno dándonos salud, bueno dándonos recursos, bueno y muchas cosas más que en un momento dado nosotros mismos no consideramos y pensamos que de por sí lo debemos tener, pero no es así. Y entonces también nos damos cuenta de nuestra condición, que no hemos sido buenos, que nosotros mismos nos hemos vivido, así como dice la Biblia, nos hemos descarriado y hemos llegado a un punto tal que nos hemos descompuesto en nuestra forma de vivir, apartándonos de la verdad del Señor. Hermanos, pues es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Y yo quiero compartirles en Juan 13, si pueden abrir su Biblia. En Juan 13 ya terminamos este capítulo y nos deja ver entre muchas verdades que nosotros podemos escudriñar y nos podemos meditar entre muchas cosas. Uno de los aspectos es que nosotros, para vivir la vida cristiana, aunque suene algo redundante o de otra manera, necesitamos a Cristo. Para vivir la vida cristiana necesitamos a Cristo Jesús, el Señor. Necesitamos a Dios para vivir la vida cristiana. La vida cristiana no se puede vivir sin Cristo. Eso, aunque parezca algo redundante, la vida cristiana, la voluntad de Dios para nosotros no se puede vivir si nosotros no estamos conectados a la corriente, si nosotros no estamos fundados sobre la roca, si nosotros mismos no estamos teniendo una comunión con Dios, una dependencia de Dios, de tal manera que Él nos habilite a nosotros para vivir la vida que Dios quiere. No es por nuestras propias fuerzas. Vamos a ver este pasaje como en un momento dado el apóstol Pedro dijo: yo si fuera posible no solo iría a la cárcel contigo, yo también iría hasta la muerte. En otros pasajes paralelos también decía, bueno, aunque todos se escandalicen de ti, yo no me voy a escandalizar. Y en algún momento nosotros mismos pudiéramos pensar de la misma manera, creyendo que nuestra suficiencia, que el poder para vivir la vida cristiana, que el ímpetu u otra cosa proviene de nosotros mismos para agradar a aquel que nos llamó, en vez de que de Dios viene todo eso. Y entonces en algún momento dado algunos dicen, bueno, es que le voy a echar más ganas. Es que en algunos muchachos, después de un campamento, no de los anteriores, regresan a sus casas diciendo, tengo miedo. ¿Por qué? Porque no quiero regresar a la misma vida de antes. Y bueno, y en parte está bien ese temor que uno tiene para no regresar a caer. Sin embargo, la fuerza para vivir no proviene de nosotros. El Señor Jesucristo le dice a Pedro, dice, tu vida pondrás por mí. Vamos a leerlo en Juan 13, 33. Dice de la siguiente manera, desde el verso 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. El verso 36, eso ya, lo anterior lo vimos con el hermano Roger, y dice el verso 36, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto os digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y entonces esa suficiencia, esa gracia, esa fuerza y toda la vitalidad que una persona necesita para vivir conforme a la voluntad de Dios no viene de uno mismo, viene de Dios. La fuerza para vencer el pecado viene de Dios. La fuerza para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable viene de Dios, porque también nosotros entendemos que en la vida anterior, la vida antigua que nosotros estábamos, como bien lo cantamos y más bien como dice la Escritura, estábamos en tinieblas. Y si bien hacíamos algunas cosas, pero las hacíamos para nuestra propia gloria. Y en muchas de ellas, ni siquiera reconociendo la verdad y la realidad, no vivíamos conforme a la verdad del Evangelio, conforme a la verdad de la palabra de Dios. Entonces, el propósito de esta enseñanza es que nosotros tengamos muy firme, que cada uno de nosotros tengamos como firme, que tengamos entendimiento que nuestra dependencia viene de Dios y no en nuestras propias fuerzas. Y claro, hay pasajes en la Escritura como en Josué 1:8 que Dios manda a Josué a que nos esforcemos. Incluso, pero ese esfuerzo que Dios quiere que nosotros hagamos, por ejemplo, lo podemos ver en Hebreos, dice que algunos recibieron fuerzas en la debilidad, y lo puedo yo hilar mucho cuando en aquel momento aquella persona le dice al Señor Jesucristo: ayúdame en mi incredulidad. Le estaba pidiendo la gracia, le estaba pidiendo la fuerza, le estaba pidiendo el vigor a Jesús, quien puede darlos para que se pudiera hacer la voluntad de Dios. Y también entendiendo en el pasaje de Sara que recibió fuerzas en la debilidad, ella, por la palabra que había recibido de Dios, estaba diciendo: Dios lo ha prometido, Dios lo va a cumplir, por lo tanto me esforzaré porque Dios lo ha prometido y Él lo va a hacer. Lo que yo quiero hacer aquí, lo que yo estoy tratando de explicar, es que no viene la fuerza por nosotros mismos. O sea, no viene la fuerza que en la mañana yo me levante sin dependencia de Dios, sin búsqueda de Dios, sin llenura de Dios, sin la palabra de Dios, yo pueda hacer frente, yo pueda vencer la tentación, y que solamente en una resolución mía, o en un momento eufórico, o un momento emocional, yo pueda decir: yo voy a vencer el pecado, yo voy a vencer mis concupiscencias, yo voy a hacer de esta manera, yo voy a hacer de la otra manera. No lo podemos hacer, sino esa gracia tiene que venir de Dios a nuestras vidas para transformarnos, para transformar nuestra mente, para darnos la capacidad a nosotros del dominio propio, de la paciencia, de la piedad, del afecto fraternal, incluso del amor, de tal manera que nosotros podamos vivir. Y esto no es de los hombres, precisamente, mejor dicho, esto proviene de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Dios nos dé el entendimiento, de tal manera que yo también pueda exponer como conviene la palabra de Dios, y de esa manera Dios cumpla el propósito
en este día. Señor, te damos muchas gracias por este día que tú nos das. Te agradecemos por todos los beneficios que tú tienes para con nosotros, Señor. También reconocemos que hay una influencia de la carne en nosotros. Padre, la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto, Señor. Nos has llamado, Señor, para cosas mucho más excelentes. Señor, nos has llamado para ya no vivir en la carne y sus concupiscencias, sino más bien para vivir en el Espíritu, Señor. Y ahora en esa vida, Señor, veremos las cosas que no se ven con los ojos carnales, sino con los ojos espirituales, y procederemos para lo que es bueno, para lo que es justo, para lo que es santo, para lo que es puro. Te pedimos en estos momentos que nos ayudes, que estés con nosotros, que de tal manera que se cumpla el propósito para lo cual se estableció este día, Señor, para darte gloria, para honrarte. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero que leamos en el Salmo 44. La vida cristiana es una vida de fe, es una vida de confianza, es una vida de dependencia de Dios. En ningún momento habrá alguna persona que se desligue de Dios, se deslinde de Dios, se suelte de la mano de Dios para que Él pueda vivir solo, para que Él pueda vivir conforme a su fuerza. No puede ser realmente. Y quiero que nosotros lo tengamos muy en cuenta. Y a medida que nosotros crecemos en la palabra, que nosotros crecemos en nuestra vida cristiana, esa medida que también necesitamos más de Dios. No va a haber algún momento en el cual nosotros digamos, es que bueno, a pesar de mis 10 años o por mis 15, 20 años, yo puedo vivir solo. Eso no es cierto, no se puede, sino más bien la dependencia de Dios es un punto muy importante. Dependencia de Dios en todos los aspectos. La dependencia de Dios para el crecimiento de nosotros mismos, la dependencia de Dios para salvar a nuestros hijos, la dependencia de Dios para hacer lo que debemos de hacer en nuestro negocio, la dependencia de Dios para que nosotros tengamos la guía para saber lo que vamos a hacer con nuestras vidas, la dependencia de Dios para saber la voluntad de Dios para nosotros, porque en algún momento dado nosotros podemos estar ensimismados en que Dios haga lo que nosotros queremos. Sin embargo, Dios dice, no es el momento, no es el tiempo, o simplemente eso no es para ti. Y necesitamos la dependencia de Dios, necesitamos la claridad de Dios. Y eso no solamente, sí es cierto, necesitamos leer las Escrituras, necesitamos que las Escrituras queden plasmadas en nuestro corazón, que nosotros nos apropiemos de las verdades de la palabra de Dios. Pero hay un punto también importante que tenemos que reconocer. Lo dice el Salmo 119, 100 o 90, por ahí. Dice, lo que dice el rey David, dice, porque tú me enseñaste, porque tú me enseñaste. Cuando Dios nos enseña su palabra, que realmente es lo que nosotros tenemos, esa comunión, y esa comunión no consiste en ese tiempo de, por decirlo así, de unos 40 minutos, de unos 50 minutos, sino consiste en la comunión que nosotros tenemos en el resto del día, como para poder suspirar, Señor, ¿cuándo vas a hacer esto? Señor, mira mi condición. Señor, en este momento no te he agradado, no te estoy agradando, Señor. ¿Cómo verás mi vida dentro de 10 años? Señor, ¿cómo verás mi vida de mis hijos dentro de 15 años, dentro de 5 años, etcétera? Y es una comunión que el Espíritu Santo mismo nos lleva a nosotros a estar buscando de Dios y a estar dependiendo de Dios en todo momento. Por eso las oraciones, cuando damos gracias a Dios, no son unas oraciones mecánicas, sino son unas oraciones vivas en las cuales nosotros agradecemos a Dios, reconocemos su fiel bondad, reconocemos su provisión, reconocemos su mano, reconocemos que todo proviene de Dios
y que Él es el que ha puesto la mesa para con nosotros. De tal manera que un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, no se circunscribe en tan solamente cantar y decir, bueno, estuvo bonito el canto, sino más bien es el momento en que nosotros, a través de este medio, tenemos la comunión con Dios, y a través de las palabras de la alabanza empezamos a admirarnos de su grandeza, consideramos nuestra condición y decimos, sí, es cierto, eso de lo que estamos cantando es cierto, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, eso también es cierto. Y entonces es un tiempo de meditar, es un tiempo de orar, es un tiempo de levantar las manos, es un tiempo de aplaudir, es un tiempo de llorar, es un tiempo de llenura, es un tiempo de satisfacción, es un tiempo incluso hasta de callar y en otro momento hasta de arrodillarnos y decir, Señor, hágase conforme a tu voluntad. A eso Dios nos ha llamado. A eso Dios nos ha llamado a una comunión con Jesucristo, nos ha llamado a una comunión con Dios. Dios no nos ha llamado a una religión, Dios no nos ha llamado a sentarnos en un lugar para sentirnos bonito, Dios no nos ha llamado sino para hacer otra cosa, para ser parte solamente de una feligresía. O no nos ha llamado Dios para tener solamente una doctrina como algo que nosotros decimos esto está bien y el que no está dentro de esta doctrina está mal. Dios nos ha llamado para tener comunión con Dios. Y en esa comunión y en esa fe mejor dicho, que Dios nos da, es esa fe que nos lleva a confiar en el momento de debilidad. Esa fe nos lleva a confiar en el momento de flaqueza. Esa fe nos lleva a decir, Señor, sea conforme a tu voluntad. Entonces, vamos a leer el Salmo 44, 4. Dice de la siguiente manera, Salmo 44, 4 dice, tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Verso 6, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Esto yo lo tengo subrayado, no confiaré en mi arco, no confiaré en mi fuerza, no confiaré en mi sabiduría, no confiaré en los medios que yo tengo, no confiaré en cualquier otra cosa que sea humana. Dice, ni mi espada me salvará, ni en los medios, ni en la fuerza que yo tenga, sino más bien voy a confiar en Dios. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. Dice el verso 6, no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Entonces, en este pasaje que hemos leído de Juan 13, del capítulo 13, solamente yo quiero hacer dos subtemas, o quiero ver dos puntos importantes nada más. Y el primero es que hay algunas cosas que solamente Dios puede hacer. Dios puede hacer todo. Dios puede hacer todo, pero solamente voy a mencionar algunas cosas. Solamente voy a mencionar algunas cosas. Dios puede hacer todo porque Dios es omnipotente. ¿Y por qué voy a referirme a eso? Porque en el verso 36 Pedro le dice, ¿a dónde vas? ¿No te puedo seguir? Y Jesús le dice, a donde yo voy, no puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Entonces, ¿qué es lo que Dios puede hacer? Lo que Dios puede hacer, y Jesucristo, el Señor Jesús, en ese momento estaba yendo rumbo al camino de la cruz. En ese momento, Él se dirigía hacia allá y Él era la única persona indicada
para reconciliar a los hombres con Dios. Nadie lo podía hacer, nadie lo puede hacer. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Es la única persona. Nadie lo puede hacer. Ascender al Padre y preparar moradas para usted y para mí, no lo podemos hacer nosotros. Salvarnos por nosotros mismos, jamás, porque dice la Escritura que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Y un ejemplo muy claro es como alguien que se esté ahogando se pueda salvar por sí mismo, no se puede, tiene que pedir ayuda, o bueno, algunas veces ni eso puede hacer, sino solamente alguien mira de lejos cómo está moviendo sus manos y cómo se hunde o haciendo un esfuerzo por salir para arriba. Entonces, nadie no puede hacer eso, reconciliarnos con el Padre, y nadie de nosotros puede tener poder para vencer la muerte y el pecado. Nosotros no podemos hacer la obra que solo Jesús, Dios o el Espíritu Santo puede hacer. Dios da el crecimiento, dice la Escritura. Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo dio el Señor. Nosotros no podemos nosotros no inventamos nuestra fe. Nosotros no creamos nuestra fe, porque dice la Escritura que Dios es el autor y consumador de la fe. Nosotros no creamos vida, porque Dios es el que nos dio la vida. Nosotros no sabemos ni el día de la muerte, ni no decidimos nacer, y no sabemos en qué día vamos a morir. Dios lo sabe, Dios conoce todo. Dios sabe cómo vamos a terminar, Dios sabe, y algunas veces no sabemos nuestro pasado, algunas veces entendemos poco nuestro presente, y muchas veces, o mejor dicho, no sabemos qué será el futuro. Dios lo sabe, Dios lo conoce todo. Dios es el que exalta y Dios es el que humilla. Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Eso definitivamente es así. En esta pandemia que nosotros atravesamos, algunas personas de condición de clase alta, con medios, con recursos, con todo, usted rodele de doctores, de médicos, de las mejores clínicas o hospitales, murieron. Pero también personas de una condición económica escasa, que les dio el COVID, etcétera, no murieron. No murieron, no estaban rodeados de médicos, no tenían recursos, no tenían nada, no oxígeno, nada. Y por la misericordia de Dios, por el favor de Dios, se levantaron y salieron. Porque Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Dios dice quién vive y Dios dice quién muere. No somos nosotros. No somos nosotros. Nosotros podemos estar angustiados, exigiendo el mejor médico, pidiendo los mejores servicios y demandando todo lo que se pueda hacer humanamente, pero la verdad, en ese punto nosotros es lo que tenemos que tener es fe. Señor, la palabra que tú digas o lo que tú ya has determinado hacer en este tiempo, se va a hacer, sea conforme a tu voluntad. Entonces, nosotros no podemos salvar a nuestros hijos ni por nuestros propios méritos. Nosotros no podemos interceder por alguien, por lo que apenas pasó en lo que se festeja. Nosotros no podemos interceder por alguien que una vez muerto, nosotros por nuestras oraciones ahora podamos sacarlo del lugar de donde fue para otro lugar. Mejor, eso no se puede, no tenemos el poder, somos humanos, no tenemos nada de eso. Nosotros no tenemos el poder sobre la vida y la muerte. Dice la Escritura que no podemos añadir a nuestra estatura un codo, ni hacer blanco o negro nuestro cabello. No podemos. Usted piense nada más, cuando duerme, usted le manda a su corazón que bombee, usted le manda a sus riñones que trabajen y filtren lo que deben filtrar, usted le manda a su cerebro, que etcétera, usted le manda. No le mandamos nada, simplemente
nos acostamos, dormimos y dice la Escritura, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo no me preocupo de eso, yo no le mando, Dios es el que nos da la vida. Y entonces, lo que yo quiero que leamos es en esta parte de la Escritura, en 2 Corintios 3. 2 Corintios 3, el verso 4. Dice de la siguiente manera: estamos seguros de que de todo esto, debido a la gran confianza, lo estoy leyendo en otra versión, perdón. Dice, estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Y en esa confianza de que el Espíritu da vida y ahora nosotros somos ministros de un nuevo pacto, esa es nuestra confianza. Y nuestra confianza entonces no está en mirar que las cosas salgan como a nuestra manera o a como nosotros estamos pensando. Nuestra confianza está en Dios, que Él es soberano, que Él controla las cosas y que Dios quiere que lo que yo haga es confiar en Dios. Un ejemplo muy claro es cuando María, cuando en las bodas de Caná empieza a preocuparse mucho, diciendo no tienen vino. Pero Jesús, y va con Jesús, y Jesús le dice, calma mujer, mi hora todavía no ha llegado. Y entonces le dice María, hagan todo lo que Él les diga. Y esa es una confianza. La fe o la confianza no se refiere a que nosotros nos mantengamos pasivos y desatendamos las cosas que Dios ya nos ha mandado que atendamos. La fe y la confianza no se refiere a desatender las cosas que Dios nos ha mandado que debemos de atender. La fe consiste en obedecer la voluntad de Dios y que hagamos como Él quiere. Eso es tener confianza. María les dijo, no les dijo no hagan nada, porque Él lo va a hacer todo. Dijo, hagan lo que Él les indica. Por ejemplo, la Escritura nos habla del labrador. El labrador tiene que arar la tierra, el labrador tiene que sembrar, el labrador tiene que hacer el trabajo de todo lo que hace, desenyerbar y todo lo demás. Pero dice la Escritura que el labrador espera con paciencia la lluvia temprana y la lluvia tardía, de tal manera que esa lluvia, esa bendición de Dios riegue y haga lo que nosotros no podemos hacer, ni germinar la semilla, ni hacer crecer la planta, ni nada nosotros podemos hacer. Sin embargo, en algún momento dado nuestra fe puede ser una fe muy pasiva y empezamos a desatender, como en algún momento algunas personas dicen, en el tiempo del Señor mis hijos se convertirán. Pero mientras tanto el Padre no es diligente en leer la palabra. Mientras tanto el Padre no es diligente en leer las Escrituras para saber qué es lo que Dios quiere que el Padre haga por sus hijos. Mientras tanto el Padre se enfoca en jornadas laborales muy largas y él piensa, en el tiempo del Señor mis hijos se van a convertir. Eso no concuerda con la voluntad del Señor. Eso no concuerda con los planes del Señor, porque realmente la fe no es una fe pasiva, sino la fe es una fe activa
que obra conforme a la voluntad del Señor y no obra conforme a la voluntad del hombre. La Escritura dice en Proverbios 3, fíate de todo tu corazón, fíate de Jehová en todos tus caminos y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová. Y la verdad es que el corazón de usted y mi corazón, como lo dice la Escritura, es perverso y engañoso. O sea, nuestro corazón tiende a autoconfiarse, nuestro corazón tiende a pensar que somos suficientes. Y entonces es muy necesario que cada uno de nosotros, y además, aparte de necesario, es un deleite que usted y yo cada mañana podamos tener un encuentro con el Señor y nuestro corazón empiece a ser edificado, moldeado, cambiado, transformado, de tal manera que nosotros, que ese tiempo con Dios nos lleve a nosotros a tener confianza, nos lleve a tener seguridad de cosas que nosotros mismos no podemos hacer. Hermanos, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es una figura, lo que es una cosa con ojos, cabeza, etcétera, pero no habla. Tienen pies, pero no caminan, tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen, tienen boca, pero no hablan. Y mi pregunta es, en la comunión que usted tiene cada mañana, puede ser que si usted estuvo con Dios, Dios le habló algo, le tuvo que haber hablado, le tuvo que haber dicho algo, porque un ídolo no habla. Un ídolo no habla, Dios sí habla. Y cuando nosotros estamos con Él, cuando nosotros estamos frente a Él, su palabra que es vida nos habla a nosotros. Su palabra que es vida nos redarguye. Su palabra que es vida nos da luz. Su palabra que es vida nos da entendimiento. Su palabra que es vida nos da claridad acerca de la vida. Su palabra que es luz nos da fuerzas en la debilidad para decir, Señor, no puedo yo quedarme así, no es tu voluntad, lo voy a hacer. Como cuando Pedro le dijo, hemos pescado toda la noche, pero porque tú lo dices, lo voy a hacer. Precisamente es así. Porque el Espíritu es vida, entonces empieza a vivificar nuestro corazón y empieza a renovar nuestra alma y empieza a renovar nuestra forma de ser, entre otras cosas. Y eso produce en nosotros confianza en la palabra de Dios, en la persona de Dios, en la soberanía de Dios, y nosotros podemos ver su carácter, el carácter de Dios en ese momento que viene a hacernos ver la forma en que nosotros tenemos que caminar. Por eso yo no preguntaría, ¿usted leyó la Biblia? Por eso yo no preguntaría, ¿usted tuvo un devocional en la mañana? Yo preguntaría, ¿usted estuvo con Dios? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le enseñó? ¿Qué le mostró? ¿En qué le redarguyó? ¿En qué le renovó? ¿Qué visión le dio? Con respecto a la vida, con respecto a nada. No hubo algo que le hiciera descargar, descansar la carga que usted llevaba, porque la Escritura dice, aprende de mí, que yo soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas. Habrá un descanso, y ese descanso no puede ser del hombre. Ese descanso viene de Dios solamente. Ese descanso viene de Dios, que nos da seguridad a pesar de las circunstancias adversas. Pero en un momento nosotros primeramente queremos que Dios quite las circunstancias adversas para que nosotros podamos tener paz. Pero dice la Escritura, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo vamos a tener aflicción. Y todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Y a pesar de eso, nosotros podemos tener paz, podemos tener seguridad. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios. No como aquellas personas que dicen, bueno, es que el nombre de Dios no es así, que es un nombre así, que mira, aquí dice la Escritura, y conocerán el nombre de Dios. No se refiere a conocer el nombre. O sea, ya conoces, es Yahweh o Jehová, y ya lo conocí. No, se refiere a la persona de Dios. Cuando alguien conoce a la persona de Dios, es inevitable que no sea afectado por la persona misma del Señor. Es inevitable que yo sea atropellado por un vehículo de 80 kilómetros por hora o 120 y yo salga ileso. Yo diga, es que no me ha pasado nada, no me pasó nada. Es inevitable. Tiene que haber un efecto en la vida de las personas. Tiene que haber un efecto. Entonces, yo quiero que leamos aquí en esta parte de Primera de Samuel, en el capítulo 2, verso 1. Esto es cuando confiamos en la suficiencia de Dios. Ustedes sabemos nosotros que Ana tenía su rival, porque el Cana tenía 2 esposas, y bueno, surgía ahí una situación de enemistad muy fuerte. Y bueno, también vemos que Ana lloraba de impotencia. Pero dice, bueno, también la Escritura nos habla de eso, pero después de que nace, y eleva su oración a Dios y dice de la siguiente manera, dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Y aquí no pensemos que Ana no era salva, porque algunas veces dicen, bueno, es que vamos a implorar salvación. Salvación es la intervención divina, el recurso divino, la suficiencia solamente de Dios para un asunto o algún problema o una situación que nosotros no podemos hacer. En nada podemos hacer. Por ejemplo, cuando se tenía un ejército enemigo en contra del pueblo de Israel, cuando iban a atravesar el Mar Rojo, ¿cómo iban a hacer? Tenían el Mar Rojo de este lado, pero tenían aquí del otro lado el ejército. Necesitaban la salvación de Dios, necesitaban la intervención de Dios. Y dice el verso 2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Estaba atribuyendo toda gloria, toda honra. No eran estas palabras meramente, no eran meramente palabras de hablar. Ella lo había vivido, lo estaba viviendo, y sus palabras eran verdaderas porque el Espíritu Santo la estaba inspirando, y ella tenía claridad de lo que estaba pasando y de lo que había pasado.
y lo veía claramente y dice: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber, Él es el que sabe todo. Nosotros no sabemos nada. Nosotros no podemos hacer nada. En nosotros, en el hombre, no hay refugio, en el mismo hombre. Y a Él toca el pesar las acciones. Él es el juez solamente. Dice el verso 4: los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Verso 6: Jehová mata y Él da vida. La soberanía de Dios. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, el sustentador, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Verso 9: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Y termino esta parte del verso 9 porque continúa: porque nadie será fuerte por su propia fuerza. O sea, no va a haber en alguien una resolución como la de Pedro, a decir: es que yo voy a ser fuerte porque yo soy fuerte, yo seguiré a Jesús por mis propias fuerzas. Lo reconocía Ana. Nadie será fuerte por sus propias fuerzas. Realmente necesitamos dependemos, nuestra fuerza depende de Dios. O sea, nosotros dependemos de Dios. Y es en Él en que nosotros podemos estar confiados. Es en Él en que nosotros podemos estar seguros. Y esa es la voluntad de Dios. Y reitero, la fe no es una fe pasiva. Porque no quiero que llegue usted a confundir. Bueno, entonces si es necesario reordenar mi horario de todos los días, y eso me lleva a mí a levantarme a las 6 de la mañana, a levantarme a las 5 de la mañana y a levantarme a las 5:30, entonces como que ya estoy esforzándome en mis propias fuerzas. No, sino más bien ese esfuerzo que usted hace es por la obediencia a Dios. Y eso es precisamente ordenar nuestros caminos, porque dice la Escritura: busca primero el reino de Dios. Es más, el cristiano es llamado no solamente a reunirse los domingos, no solamente a reunirse los viernes. El cristiano o a los que Dios ha llamado, los ha llamado para servirle, para vivir para Él, para dar sus recursos, su vida, su tiempo, todo a Dios, y no solamente un rato. Salmo 119, 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Cómo le hacía el rey David para meditar en su palabra todo el día? Salmo 119, 97. O sea, de tanto que te amo, Dios, de tanto que tu palabra me ha renovado, de tanto que tu palabra me ha enseñado. El mismo Dios le había enseñado, porque más adelante dice: porque tú me enseñaste. Todo el día es ella mi meditación. Medito en tu palabra. Me llena, me satisface, me redarguye, me enseña, me muestra, ensancha mi camino, me hace andar, me hace correr ligeramente. Es tu palabra, es tu persona, es tu espíritu. Vamos a leerlo allá en este salmo. En el 97.
Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Y ese es un problema. Por ejemplo, en mi caso. Y algunas cosas yo las puedo saber. Si ahorita nos empezamos a hablar de algunos aspectos de la Biblia, algunos puntos, tenemos la doctrina en nuestra mente, pero tal vez no la tengamos en el corazón. Y es allí cuando a veces fallamos. La podemos tener en la mente, o la podemos haber leído en un momento, pero la Escritura dice, porque siempre están conmigo. En otras palabras, me he apropiado de tus mandamientos. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. La lectura de la mañana no solamente es lectura, porque ahora resulta irónico que los que saben leer no leen. Sí, los que saben leer no leen. Usted y yo fuimos a la escuela, aprendimos a leer, pero no leemos. No leemos lo que Dios nos quiere hablar. Y en un momento dado, lo que Dios está hablando aquí en este verso 99, tus testimonios son mi meditación. Y esa apropiación de las verdades es a través de una meditación. Meditar, estar meditando. ¿Qué es lo que Dios quiere? No entiendo. ¿Qué es lo que Dios me está mostrando? ¿A qué se refiere? Estar meditando, y eso nos lleva a tener, apropiarse de las verdades de Dios. Y dice el verso 100, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Es un efecto de la palabra de Dios, nos lleva a apartarnos de los malos caminos. Y dice el verso 102, no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. ¿Eso qué quiere decir? O sea, de la misma boca de Dios lo he aprendido. Tú estuviste allí, tú me lo mostraste, tú me lo revelaste. Bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso crea una satisfacción muy grande. ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios, el mismo Padre, el mismo Espíritu Santo, nos lleva a la revelación de su voluntad, de su palabra para nuestras vidas. Y eso es algo que queda impregnado en nuestros corazones. Una cosa es que alguien nos los diga, y otra cosa es que Dios te lo revele. Eso definitivamente que es diferente. Una cosa es que alguien se lo diga a usted, otra cosa es que Dios le revele las verdades, el mismo Dios, que es otra cosa muy distinta. Allí nos quedamos con la boca abierta, ahí nos quedamos meditando, ahí nos quedamos llorando, de ahí no queremos salir, ahí nos quedamos suspirando, ahí nos quedamos dando de vueltas nuestra cabeza, meditando cómo es esto posible, cómo es que yo no lo he hecho, cómo es que no me he dado cuenta, cómo es esto. Señor, renueva mis fuerzas, Señor, renueva mi fe, Señor, renueva mi entendimiento, Señor, renueva mi capacidad para hacer lo que tengo que hacer, Señor, porque tú me enseñaste. Es una palabra viva. La religión tiene un Dios muerto. La religión tiene un Dios que no habla. La religión tiene un Dios que no escucha. La religión tiene un Dios que sus manos no obran. Dios no es así. Dios no es así. Dios es real. Dios es real. Pero ¿qué dice la Escritura, hermanos? Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
¿Por qué no le hallamos? Porque a veces no está nuestro corazón ahí. No está nuestro corazón, está medio corazón en el café y medio corazón con Dios. Medio corazón en la premura por ya irse a trabajar y medio corazón con Dios. Medio corazón en las preocupaciones del día y medio corazón con Dios. No podemos encontrarle. Si nosotros no nos decidimos enteramente, seriamente, a escudriñar su palabra, dice la escritura que dice: no le deis perlas a los cerdos, porque si no las van a pisotear. Y no sé que Dios, no creo que Dios daría a alguien que de una forma mediocre, de una forma soñolienta, de una forma dormida, le pueda revelar algo. Incluso ni al mismo Elí le reveló lo que le iba a pasar. ¿Se lo reveló a quién? A Samuel. Y a través de Samuel fue lo que le dijo que le iba a acontecer. Entonces, eso es en la fuerza de Dios. Vamos a leer 2 Corintios 3:4. Estamos seguros, también lo estoy leyendo en otra versión, no le puse en cuál, pero creo que es la Nueva Traducción Viviente. Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Ya lo habíamos leído. El Espíritu da vida. Eso es lo que el Espíritu hace en nosotros, nos da vida. Juan 15, vamos a leerlo, ya casi terminamos. Dice Juan 15, verso 1: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. 4, permanece en mí y yo en vosotros. Ese es el llamado de Dios, permanecer en Él. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en la vid. O sea, no podemos dar fruto. Y algunas veces ni siquiera está en nosotros el querer dar fruto. Lo que queremos nosotros es que no tengamos problemas. Lo que queremos nosotros es que no tengamos enfermedades. Lo que queremos nosotros es salir del problema económico. Lo que queremos nosotros es todo eso. Pero ni siquiera en nosotros, porque lo que Dios está buscando en los pámpanos, ¿qué es? Es un fruto. Y algunas veces, si alguien le predicó un evangelio de que cuando venga Cristo no va a tener problemas, no creo que le haya predicado. No es y que cuando venga Cristo ya no tendrá problemas económicos y otras cosas. No lo dice la Escritura así, sino que realmente por la decadencia, por la corrupción, por la maldad, por la degradación del hombre, estamos perdidos y nuestros sentidos están deteriorados de tal manera que cuando viene la palabra a nuestras vidas, que cuando viene la luz a nuestra mente, Dios quiere restaurarnos al verdadero propósito de Dios. Y yo le pregunto, si usted ha estado un momento enfermo, a punto de que siente usted a punto de morir. Muchos de nosotros no queremos morir, pero yo me he preguntado, ¿por qué no quiero morir? ¿Por qué no quiero morir? ¿Cuál sería nuestra respuesta para Dios? Señor, yo no quiero morir por esta razón. Simplemente no queremos sufrir dolor.
Simplemente no queremos morir porque no queremos morir. Pero la Escritura, el rey David dice, si yo muero, ¿quién se va a quedar con mis carros? Si yo muero, ¿quién se va a quedar con los caballos? ¿Qué dice la Escritura? Señor, si yo muero, ¿quién te va a alabar? ¿Quién te va a glorificar? ¿Quién va a exaltar tu nombre, Señor? No se cumplirá el propósito por el cual me hiciste. Si yo muero. Y algunas veces cuando estamos en un momento de aflicción, Señor, es que no quiero morir porque no sé, pero no quiero morir. Estoy muy joven. Señor, porque no sé, tenemos otras ideas. Pero la verdad es que Dios nos creó para sus propósitos. Es más, algunos no queremos estar enfermos porque es doloroso y sí lo entendemos. Pero no tanto que alguien diga, Señor, déjame servirte, déjame sanar, porque te quiero servir. Porque mi vida la considero que no te ha servido como tú quieres. Déjame renovar mis fuerzas para que yo siga adelante y refleje tu gloria y refleje tu carácter. Déjame vivir para ordenar mi vida. Y después tú dirás, ¿el propósito de qué? De darle fruto, de glorificar a Dios. No de ver nuestra gloria, no de ver de lo que no hemos hecho. Señores, que todavía no he trabajado y juntado para comprar mi terreno. Y bueno, o algunas veces sí también decimos, ¿quién va a ver a mis hijos? Pudiera ser justificable, pero el salmista decía, Señor, si yo muero, ¿quién te va a alabar? El rey David no decía, si yo muero, entonces ¿quién se va a quedar como rey? No hay otro rey como yo. Él decía, yo fui creado para glorificarte, yo fui creado para alabarte. Y ese es el propósito de Dios. Algunas veces nosotros miramos por otro lado y queremos tener las circunstancias bien para poder nosotros decir estamos bien con Dios, pero la Escritura no nos dice que vamos a tener aflicciones, y el apóstol Pablo dice, para vida o para muerte, Dios va a ser glorificado. Si yo vivo, Dios va a ser glorificado, y si yo muero, también mi vida hasta la muerte va a ser glorificado. Vamos a leer Zacarías 4:6. Y les recuerdo, hermanos, la vida cristiana no se puede vivir sin Cristo. Y sí, nosotros tenemos errores, y sí, nosotros en algún momento vamos a caer, pero la voluntad, la verdad es que nosotros mantengamos puestos nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, que nosotros renovemos nuestras fuerzas y la mente en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. No puede ser por nosotros mismos, mucho menos separándonos de Dios y soltando de la mano de Cristo Jesús. Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así dice el Señor. Así dice el Señor. No es con ejército, o sea, no es con el poder. Incluso los judíos esperaban un Mesías, tenían un Mesías político. Es más, cuando Pedro estaba hablando muchas cosas, ellos no las entendían claramente. Jesús le estaba diciendo, yo ya voy a la cruz, yo ya voy a morir, uno de ustedes me va a traicionar. Pero parece que a ellos no les caía el 20, igual que a nosotros. Y entonces Pedro pensaba, ¿dónde va a ir? A donde quiera que vaya, yo lo voy a seguir. Y si es necesario sacar la espada, sacaré la espada, pelearé. Pero ese tipo de guerra o ese tipo de estrategias Jesús nunca utilizó. Levantarse en armas, nunca la utilizó. A través de su vida, sin levantar una espada, sin formar un ejército armado, como nosotros lo conocemos, ejército de soldados, etcétera, espadas, lanzas y todo eso, hizo lo que Dios ha hecho
hasta este momento. Brincando barreras, tiempos, edades, culturas y llegando a todo el mundo. Y algunas veces es lo que necesitamos entender, que necesitamos confiar en Dios. Una confianza que no es pasiva, una confianza que es activa, conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando Pedro le dice a Jesús: yo no me escandalizaré de ti, yo voy a ir hasta la muerte contigo. Jesús le dice: de cierto te digo que me negarás 3 veces. No va a cantar el gallo sin que antes tú me niegues 3 veces. Y eso nos muestra la debilidad del hombre, la resolución del hombre por sí mismo, que no es suficiente, sino más bien nosotros nos apoyemos en la gracia de Dios y dependamos en la vida de Dios, en el poder de Dios, en la obra de Dios, para esperar lo que Dios quiere hacer en nosotros. En descanso y en reposo seréis salvos. Dice un refrán: no por mucho madrugar amanece más temprano, ¿verdad? Pero quiero decirlo, no por mucho preocuparnos por nosotros mismos es porque se van a dar las cosas. La palabra nos muestra: es por mi espíritu, es a través de la fe, es a través de la confianza. Que Dios nos dé claridad, que Dios nos dé discernimiento, que Dios nos dé entendimiento, que seamos entendidos en los tiempos para hacer, sí, lo que tenemos que hacer en la confianza plena en Dios, de que lo que nosotros hacemos por causa de Él y para gloria de Él y a la manera de Él, Dios se honrará y Dios hará conforme a su voluntad en todas las cosas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra casa, en el trabajo, en la iglesia, en la educación con nuestros hijos, y nosotros estamos confiados en lo que Dios puede hacer y no estemos desconsolados en lo que nosotros no podemos hacer. Porque la Escritura dice: sin mí nada podéis hacer. Hermanos, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Termino para que nosotros no nos apoyemos en nosotros mismos. Nosotros no podemos redarguir a las personas de pecado, nosotros no podemos cambiar corazones, pero lo que sí podemos es gozarnos en Dios, esperar en su salvación, esperar en la intervención divina. Dice la Escritura: mirad que nosotros no somos muchos sabios ni muchos poderosos realmente, y parece que eso es lo que buscan las personas, ¿no? Si nos codeáramos con tal licenciado, nos codeáramos con aquella persona y todo eso, ya estaría más confiado. Pero la palabra de Dios dice: Dios es nuestro escudo, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fuerza. Hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos y glorifiquemos el nombre de Dios, porque dice la Escritura: no hay santo como Jehová, y nadie es fuerte por su propia fuerza. Vamos a dar gracias, vamos a alabar a Dios, vamos a confiar en Dios, vamos a deleitarnos en Dios, vamos a alegrarnos en la salvación de Dios, en la persona de Dios, en Él que es verdadero, en Él que es eterno. Nosotros somos finitos, Dios es eterno, nosotros ignorantes, Él todo lo sabe, nosotros no podemos, Dios sí puede hacerlo. Él es sabio, nosotros ignorantes. Él es rico, nosotros pobres. Dice que Él es el dueño de toda la tierra, nosotros débiles, pero Él es fuerte. Y en esta tarde
nosotros podamos ir delante de Dios y poner en Él nuestro cuerpo, nuestras manos y nuestras fuerzas y decirle: Señor, en ti reposa mi fuerza, en ti está mi alivio, en ti está mi esperanza. He aquí mi debilidad. Como dice la Escritura: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Por tanto, de buena gana me alegraré en mis debilidades. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento,
En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré De la bondad de Dios, yo cantaré de la bondad de Dios. Señor, que en el momento de debilidad, Padre, en el momento de angustia, Señor, Padre, tú conoces nuestro corazón, Señor. Tú conoces nuestra debilidad, Padre. Tú conoces, Señor, nuestra condición, Padre. Conoces que somos polvo, Padre bendito, Señor. Padre, reconocemos que en ese momento crítico, Señor, no va a haber fuerza en nuestras vidas para levantarse, Señor. Que no va a haber fuerza por nosotros mismos, Padre, sino ha de venir la fuerza de ti, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para renovar nuestra vida, nuestro gozo, Señor, y no deshonrarte, Padre, y no negarte, Padre Santo, Señor. Padre, que nosotros no somos mejores que Pedro.
Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás.